Bueno, buen día a todos. Vi un artículo que me interesó y con motivo del artículo al final terminé discutiendo algunos aspectos metodológicos, bueno, al estilo Arturo, así que voy a comentar algún artículo, un tema en particular y después revisar algunos aspectos de metodológicos que no usamos tan habitualmente y quizás no los comprendamos, incluso me incluyo también y me dio la oportunidad de revisarlo. En realidad, este estudio que salió hace poco es un estudio bastante interesante, a mi entender, que revisa en los pacientes con mala función ventricularia, con mala función ventricular, si es mejor la angioplastia o la cirugía coronaria. En realidad, el background para hacer este estudio es el siguiente. Todos sabemos que ha mejorado la evolución de la enfermedad coronaria, sobre todo el infarto en los últimos años, y eso da mayor posibilidad que con el paso del tiempo se deteriore más la función ventricular. Entonces este escenario de coronario con mal ventrículo se presenta con más frecuente. ¿Y qué dicen las guías con respecto a esto? Las guías europeas de revascularización aconsejan la cirugía con respecto a la angioplastia en el paciente con mal ventrículo y lesiones de múltiples vasos. Las guías americanas, que participan toda la sociedad americana, los cirujanos, el American Heart, la indicación es mucho más laxa, dice depende de múltiples variables, características del paciente y la opinión de los operadores, llámese médico intervencionista, cirujano, o sea, bastante más laxa la indicación. ¿Qué sabemos del tema? Lo que parece más claro que la cirugía con respecto al tratamiento médico, por ejemplo, que salió en el Stitch, favorece la cirugía en el seguimiento a largo plazo, pero en el Stitch no considera la angioplastia, la cirugía versus tratamiento médico. Falta bastante información en los pacientes con cirugía versus angioplastia. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los estudios, los pacientes con deterioro de función ventricular fueron deteriorados. Queda muy limitado el número de estudios y yo diría que grandes, hay un metaanálisis y un estudio de corte que corregido por propensity, bueno, podemos usar por propensity score, y que los resultados son contradictorios. Uno favorece la cirugía y el otro es neutro. O sea que en realidad yo voy a revisar brevemente estos estudios y voy a discutir algunos aspectos que me parecen que vale la pena. Este es el metaanálisis. Este metaanálisis salió en el 17. Era la misma tipo de paciente con mal ventrículos, y si los beneficiaba más, van a haber distintas opciones terapéuticas. En realidad son 21 estudios, de los cuales en los estudios estos, acá hay un grupo de estudios que comparan cirugía versus tratamiento médico, y es categórico que todos lo favorecen a la cirugía. Aquí estudios randomizados hay muy pocos. Está el de Cleland y el Stitch. Son dos randomizados de estos, y hay algunos muy activos, miren, como el CAS, y favoreció la cirugía con un riesgo menor de 36% menos de mortalidad en la cirugía versus, el tratamiento médico. Acá hay otro grupo de estudios muy chiquitos, son dos estudios, uno randomizado y el otro es un estudio simplemente observacional, que favorece, compara aquí, ven, el tratamiento médico versus la angioplastia, y favorece a la angioplastia con una reducción significativa de mortalidad. Y en el tema que estamos hablando, que es angioplastia versus cirugía, aquí hay 16 estudios, de los cuales randomizados está solamente el de Ewison y el de Cleland, y dos solos estudios que comparan, randomizados, que comparan cirugía versus angioplastia. Los otros son estudios observacionales que se hicieron, sobre todo se corrigieron las poblaciones por propensity score, y hay un beneficio a favor de la cirugía. Bueno, este es el escenario de este estudio. El metaanálisis, el tema parece favorecer la cirugía, pero quizás queden algunas dudas con respecto a los diseños y esto. Este estudio fue un estudio también publicado con pocos meses de diferencia con el metaanálisis, y acá sí compara directamente angioplastia versus cirugía de revascularización en los pacientes con mal ventrículo y deterioro severo de la función.
¿Cómo era el estudio? Era un registro muy grande de todo el estado de Nueva York. Todos los criterios para quien entrara al registro eran que tuvieran angioplastia o cirugía coronaria durante los 3 años que mencioné ahí, del 2008 al 2011, al menos tenía que tener lesiones de 2 vasos o más con más del 70%, fracción de eyección baja y el motivo del estudio que tenía que tener o cirugía o angioplastia, y el stent era un stent de una generación, no incluían bar metal stent, eran todos con everolimus. Esos son los criterios de exclusión. Tronco lo sacaron, cirugías previas, infartos recientes, etc. Y el análisis se hizo un macheo usando un estudio de propensión, sería en castellano, ¿no? Que era un propensity score, y de todos los pacientes quedaron 2.100 pacientes, 1.351 con cirugía y 1.351 con stent. El punto final primario, como dice ahí, es la mortalidad de cualquier causa, y había puntos secundarios, IAM, stroke, revascularización. ¿Cuál fue el resultado? En este estudio, a diferencia del metaanálisis, tanto para el stent como para la cirugía, la mortalidad fue igual. El promedio de seguimiento fue 2 años y pico, pero lo extendieron con menos pacientes hasta los 4 años. O sea, acá no hubo diferencias en los resultados. Aquí está, este es el hazard ratio, fue 1, pero sí hubo diferencias para los puntos finales que eran secundarios. En realidad fue 2 veces tuvieron más riesgo de infartarse los pacientes con stent con respecto a la cirugía coronaria, y tuvieron más del doble de riesgo de una nueva revascularización, también los pacientes con angioplastia, pero tuvieron menos accidente cerebrovascular. La tasa de ACV fue baja, pero tuvo un 40% menos la angioplastia que la ACV. Cuando hacen un análisis de subgrupos, bueno, quizá valga la pena mencionar acá que cuando la revascularización fue completa, no vieron diferencia en el grupo angioplastia versus cirugía. Bueno, hasta acá tenemos el metaanálisis que demostró que pareciera ser mejor la cirugía que la angioplastia. Este estudio de un registro demuestra que no parece referencia en mortalidad, sí, pero sí en otros puntos, como infarto, revascularización. Y este es el estudio motivo de la discusión de hoy. Es un estudio que realizó la Universidad de Canadá, incluyó, como dice acá, es un estudio obviamente poblacional, una corte retrospectiva, se basa en base de datos de todos los residentes de la provincia de Ontario, como dice en el primer cuadro ahí, tenían que tener la edad entre 40 y 84 años y haber tenido un procedimiento, ya sea angioplastia o cirugía, entre los años ahí considerados, 2008 y 2016, y eran todos pacientes con ventrículo malo, y incluía lesión de tronco o lesión de DA más del 70% o lesión de al menos 2 vasos significativa. Los criterios de exclusión están en el marco rojo: cirugía previa, revascularización reciente, o sea, no entraban los pacientes con angioplastia primaria, fundamentalmente. Bueno, y ahí están los otros criterios de exclusión. En el registro entraron 12.000 pacientes, un número determinado con angioplastia, 5.000, 4.000 y pico con cirugía, pero después se machearon por 30 variables utilizando como método de macheo el propensity score, y quedaron 2.397, digamos, iguales o semejantes a otros 2.397 con cirugía coronaria. Punto final primario parecido al otro, mortalidad de cualquier causa, y secundarios, mortalidad cardiovascular, SMAIS y los distintos puntos secundarios que siempre se analizan en estos casos. Se hizo un análisis de 30 días, pero el trabajo fundamentalmente se centra en el análisis alejado. Tuvieron 5 años, más de 5 años de seguimiento, incluso el mayor seguimiento fue más de 9 años. 2 cosas para mencionar. Esto era la población de este estudio, los 12.000 pacientes antes del macheo. Había muchísima diferencia entre los 2 grupos, fíjense, la edad era mayor,
la edad era mucho mayor los pacientes quirúrgicos, bueno, y vamos viendo más hipertensión, más infartos alejados, bueno, hay muchas diferencias, y si vamos, esta es la misma tabla que sigue antes del macheo, acá a la izquierda, más insuficiencia cardíaca, 54% de los operados que 32% de los no operados, más enfermedad cerebrovascular, más enfermedad periférica. Bueno, si uno los ve así groseramente, dice, no hay duda que los pacientes quirúrgicos en los que ingresaron al registro, no los que se machearon obviamente, eran mucho peores los pacientes operados, y así que ese es el motivo de tener que machearlos. Hubo diferencias claras. Al ver diferencias en las condiciones basales, los tratan de machear para comparar un procedimiento versus otro. Cuando machean, nos quedamos de los 12.000 pacientes en cerca de 4.000 y pico de pacientes, y vemos, yo acá marqué algunas características de la población macheada, una edad promedio de los dos grupos de 65, una cuarta parte solo tenían más de 75 años, para comparar, por ejemplo, con nuestros pacientes, casi todos en un nivel económico, en un nivel de ingreso alto, infarto previo una cuarta parte, y deterioro de la fracción entre 20 y 34, el 85-82%, y el resto aún más baja. Bueno, estas condiciones del macheo, el 50% tenía insuficiencia cardíaca, o sea, no es aplicable a todos los pacientes, no es para deterioro de la función de insuficiencia cardíaca, la mitad tenían y la mitad no tenía. Ya la atención en el segundo punto, acá la tasa de fibrilación auricular muy baja, yo esperaría mucho más alto. Bueno, muchos diabéticos, 50% de diabéticos, muy poca insuficiencia renal, y obviamente si acá vemos el número de stents colocados y el número de vasos, obviamente esto no está macheado porque stents se colocaron promedio 1,9 en el grupo con stent, y bypasses, obviamente el grupo quirúrgico 3,3. ¿Cómo fueron los resultados? Para el punto final primario, y vamos a ver, esto es a los 30 días, lo voy a decir rápidamente, pues el objetivo más discutir a largo plazo. Para los 30 días no hubo diferencias en el hazard ratio para mortalidad de cualquier causa, ni para mortalidad cardiovascular hubo diferencia, pero sí los puntos finales secundarios, a 30 días hay diferencias, y se repite que ya a los 30 días más MACE, que era la suma de todos esos puntos secundarios para el grupo angioplastia, menos ACV en el grupo angioplastia, pero más revascularización, como es lógico pensar, más tasa de infarto, casi 6 veces más riesgo de tener infarto, y el doble de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y cuando analizamos los resultados a largo plazo, se ve que los pacientes que se angioplastiaron con respecto a cirugía, a los que se operaron, perdón, tuvieron un 60% más de riesgo de morirse, un 40% más de riesgo de muerte de origen cardiovascular, el doble, siguiendo el orden de la tabla acá, el doble de MACE, más de 3 veces de riesgo de revascularizarse, de tener infarto, y un 50% más de riesgo de internarse por insuficiencia cardíaca, y bueno, y nuevamente se repite que los con angioplastia tuvieron menos riesgo de tener ACV. Esta es la curva de sobrevida, donde los pacientes con angioplastia tuvieron peor pronóstico que los pacientes que se operaron, pacientes con mal ventrículo, vuelvo a decir, y lesiones coronarias severas. Y bueno, aquí están las curvas individuales. Esto es para muerte cardiovascular, mejor para cirugía. La combinación de eventos, mejor para cirugía. Stroke, mejor para angioplastia. Revascularización, mejor para cirugía, que tuvo menos tasa de reoperaciones, y tanto para infarto a la izquierda como para hospitalizaciones subsecuentes tuvieron menos el grupo quirúrgico. Este es un análisis de subgrupos donde se ve que los pacientes a largo plazo se favorecen más con la cirugía, pero fundamentalmente aquellos con lesión de 3 vasos, y los diabéticos son los que más, con respecto a los diabéticos, se favorecen más
Con respecto a la reflexión si es completa y es incompleta, no hubo una interacción entre las dos variables, se favorecieron los dos, aunque con una tendencia mayor, pero acá no le dio interacción el que la reflexión fuera completa. Entonces, la conclusión de este estudio es, en los pacientes con, esto es textual lo que ponen los autores, en la miocardiopatía coronaria con fracción de eyección baja, la cirugía se asoció con menor mortalidad alejada, total y cardiovascular, menos MACE, menos represión, menos infarto, menos hospitalización, y esto lo agregué yo, y un poco más de strokes. El beneficio fue consistente en varios de los subgrupos analizados, en los diabéticos y tres vasos fundamentalmente, y la recomendación de los autores es que debería ser considerado el procedimiento de elección en esta población, pero los resultados deben analizarse a la luz de las limitaciones de un estudio observacional. Bueno, hay una editorial, y la editorial vuelve al hecho de que la limitación es el estudio observacional. El seguimiento se hizo desde que el paciente se hizo el procedimiento, y los tiempos de espera hasta operarse o angioplastia o hasta aplastarse fueron distintos, tuvieron más tiempo de espera y no considera los eventos en esta etapa. Y tampoco, como se surge la información de base de datos, no sabemos si el tratamiento fue similar en los grupos. Los autores, para justificar la fuerza de este diseño, dicen, bueno, en el propensity score, para la indicación del procedimiento, CABG y angioplastia, se corrigieron por 30 variables y se utilizó una diferencia absoluta estandarizada de menor 10%. Después vamos a hablar esto del propensity score, que es el objetivo de lo que quiero comentar, pero dice, bueno, hicimos una corrección muy exigente. Después hicimos distintos análisis de sensibilidad. Por ejemplo, falsearon los puntos finales. Pusieron como punto final, en vez de muerte o infarto, neumonía, fractura de cadera, y fue similar entre los dos grupos, como diciendo, bueno, las poblaciones también parecían parecidas en ese dato, un dato que apoya que quizás el emparejamiento fue adecuado. Después hicieron un landmark análisis que lo puse así en negritas, porque después quiero montar unas palabras para explicar y entender qué significa esto. Excluyeron los pacientes con eventos dentro de los primeros 30 días y vieron que los pacientes que se operaron tuvieron menor mortalidad cardiovascular y menor frecuencia de MACE que aquellos que hicieron angioplastia. Otros análisis de subgrupos excluyeron a los pacientes con lesión de los DA y tenían dos vasos y no tenían lesión de DA, igualmente el resultado fue mejor cirugía. Bueno, los subgrupos que analizaron parece mejor la cirugía, e incluso en el apéndice están los resultados de acuerdo al tipo de stent, cirugía versus los dos tipos de stent, bare metal stent o DES, y fue el beneficio de los dos al grupo quirúrgico. Bueno, esto es lo que quería comentarle. Si nosotros vemos en estos dos estudios, a la izquierda es este último que comentamos, el de Zhang, y los dos estudios, no el metaanálisis, el Zhang fue este último estudio que comentamos, y el anterior, el estudio de Nueva York. El primero el canadiense, el segundo de Nueva York. Fíjense, en esta era la cantidad de pacientes que había, que vimos claramente cuando vimos los datos, que eran distintas las poblaciones. Había 12.000 pacientes con poblaciones muy distintas. Yo no les mostré del otro estudio las poblaciones, pero muy distintas lo que tenían cirugía que lo que eran angioplastia, ya se veía claramente que eran muy distintas las poblaciones. Y cuando uno ve que hacen el macheo o emparejamientos, en el castellano es una media rara la palabra, pero cuando hacen el macheo, se ve que en uno de los estudios, el canadiense, se machea 39% de los pacientes, el resto queda fuera, no pueden emparejarse. En el estudio de Nueva York se emparejan el 46%, entonces acá de los 12.000 pacientes nos quedan 2.300 en cada grupo, y del otro quedan 4.000 y pico, nos quedan 1.000 y pico en cada grupo. O sea que la comparación que estamos haciendo son, para decir el número redondo, el 40% de los pacientes que tenían las características del registro. O sea, el 60%, los dos estudios quedaron afuera, y hubo una indicación que no estuvo motivada por motivos distintos. Podemos ver que el propensity score habla de la probabilidad que uno le indique un tratamiento
en un 40% parece coincidir, pero un 60% que no están considerados. ¿Qué hacemos cuando las poblaciones cuando nosotros queremos comparar una intervención en dos poblaciones? Angioplastia versus cirugía. Lo que estamos más acostumbrados a leer, y a los que damos un valor, y obviamente lo dicen todos los expertos, el estudio aleatorizado es la forma ideal de valorar el efecto de una intervención. Al aleatorizar, nosotros logramos que los pacientes del grupo A, llámese cirugía, del grupo B, angioplastia, sean iguales. Tenemos varios beneficios. La asignación del tratamiento es fija. Nosotros le asignamos el tratamiento 1-1, si la reducción es 1-1 o 2-1, a 1 a cada grupo, y la asignación es fija. Las distintas variables se distribuyen en forma igual si hay numerantes, sabemos todos que si hay un número suficiente de casos, todas las variables, diabético, no diabético, insuficiencia renal, etcétera, fracción de eyección, se van a distribuir igual en las dos poblaciones, y al ser igual las variables, y la única diferencia es el tratamiento, uno puede hablar de causalidad, refuerza el dato de causalidad. Si es todo igual y la única variación del tratamiento, le echo la culpa o el beneficio al tratamiento. Pero muchas veces no se pueden hacer estudios randomizados. No se pueden hacer porque por motivos logísticos. Yo a veces quiero tener un resultado, sacar un resultado relativamente rápido. Motivos económicos, sabemos lo que significa llevar a cabo un estudio randomizado en una gran población. Motivos éticos. Quizás, si a mí se me ocurriera ver en los médicos de la Argentina el efecto del tabaquismo. Ahora yo no lo randomizaría, tabaco sí y tabaco no. Buscaría otra forma de llegar a un resultado sin llegar a una aleatorización, que en ese caso, se me ocurrió ahora el ejemplo, en ese caso que no parece ético. Entonces se puede recurrir a estudios observacionales, que son a través de grandes registros y grandes bases. Muchas veces las bases se complementan, bases médicas con bases de tipo administrativo, donde se puede sacar otros datos, filiatorios, edad, etcétera, etcétera, a través de bases administrativas, base de farmacia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una base gigantesca con un montón quiero analizar, por ejemplo, el resultado de la cirugía de la angioplastia? Y obviamente vamos a tener pacientes de cirugía con distintos colores. Colores me refiero a características del paciente. Vamos a tener pacientes con características negras, pacientes con características naranjas, verdes, y en angioplastia pasa lo mismo, distinto. Y quizás tengo pacientes en el grupo de cirugía que tienen características violetas y no hay ningún paciente igual tampoco en el grupo angioplastia, o amarillo de angioplastia está en el otro. O sea, tengo indicaciones del procedimiento en pacientes distintos. Pacientes donde la asignación fue desconocida. La asignación a base de datos depende de lo que dije yo que lo mandó a operar, o lo que dijo otro colega que lo mandó a angioplastiar. O sea, la asignación es desconocida. La distribución de las variables, obviamente va a ser distinta, y es muy difícil, si analizamos los datos en esta base de datos, cirugía versus angioplastia, atribuirle causalidad, porque hay muchas variables y muchos confundidores más allá del tratamiento distinto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer de una gran base tratar de corregirla? Bueno, lo que muchas veces hacemos es tratar de los datos que tenemos de una base o de datos retrospectivos, de cómo tratamos de corregirla. Bueno, una es tratar de corregir las variables predictoras con un modelo de regresión logística. Tratamos de igualar las variables, ponemos la variable, tratamos de igualar y ponemos un punto final. El punto final es el resultado. La muerte, el infarto, suponemos en poblaciones donde se corrigiera, el otro día creo, el último Teneo hablaron como de la corrección de las variables con respecto a las curvas de sobrevida. Tratamos de corregir que las variables sean iguales en cirugía, en angioplastia, y ponemos como regresor, o sea, como variable dependiente, la muerte o el infarto. Eso es lo que estamos acostumbrados a ver. El paciente con igual edad, corregido por edad, sexo, fracción de eyección,
comparamos los operados con angioplastia y vemos si murieron más en un grupo con otro. Esto no es lo que hacemos en un modelo de regresión logística incorporando múltiples variables. Pero ¿qué es? Yo quería comentar un poquito esto, me pareció interesante. ¿Cómo se hace cuando no usamos un multivariado, sino que usamos una corrección por propensity score? Acá, partiendo de esta población heterogénea, con indicaciones de asignación del tratamiento desconocida, también se utiliza un modelo matemático en la regresión logística, pero el punto final es la indicación del procedimiento. Pongámosle cirugía. Yo quiero saber cuál es la probabilidad a un paciente puntual que le indiquemos la cirugía, qué características del paciente hace que le indiquemos la cirugía. Y en realidad eso es lo que se llama índice de propensión o propensity score, es la chance que tiene un paciente que le indiquemos un procedimiento. Ya no estamos en el punto final de muerte, el punto final o el regresor acá sería la intervención indicada. Yo tengo las características del paciente que hacen que le indique una intervención, y a esa intervención se le pone un número. Ese número es el propensity score. Y ese propensity score, que es individual para cada uno, puedo construir para cada paciente su propensity score y después agruparlos en los que tienen para los que le hicieron angioplastia, los que le hicieron cirugía. Propensity score se da, como en realidad no es un número, ya se expresa como el logaritmo del odds, o sea, el logaritmo de la chance que le indique la cirugía, y sabemos que el logaritmo del odds lo podemos pasar a probabilidad. Y luego, los métodos estadísticos modernos, y estuve viendo que tanto el STAT como el SAS incluye esta forma de corrección. Teniendo los propensity score, puedo machear por este propensity score, o sea, macheo los pacientes que tienen igual propensity score para el grupo angioplastia que para el grupo cirugía. En realidad se le ponen exigencias, se dice que lo que se llama la diferencia absoluta estandarizada no tiene que ser mayor del 10% de variación, y hay otros, trucos estadísticos para hacer lo que sea muy estrecho el propensity score para machearlo adecuadamente. Entonces se machea con otro paciente, los de angioplastia, con otro paciente que tenga las mismas características, el mismo propensity para la cirugía, y luego eso se puede analizar con la estadística habitual, con los texts que usamos habitualmente. Ahí indico, a la izquierda dice el PDT, McNemar, la sacar el hazard ratio, y otra manera de analizarlo es lo que se llama el análisis estratificado, o sea, los propensity score los dividen en quintilos, agrupan por cada quintilo correspondiente la angioplastia versus la cirugía, y después ven la diferencia de efecto a través de en cada quintilo, y eso en general se hace con un análisis acá, decía, parecido a lo que se hace para cuando usamos un metaanálisis. O sea, que en realidad, si me permiten resumir en unas pocas palabras, el análisis de propensión que utiliza como una herramienta y otras, el propensity score, permite que un estudio observacional se parezca a un estudio randomizado. Por eso estos estudios se los llama estudios cuasi experimentales. Yo recuerdo hace unos años tuve que elaborar una tesis sobre este tema, y había leído una editorial muy, muy interesante que decía: la ambición de parecerse a un estudio o el deseo de parecerse a un estudio randomizado. Acá tratan de crear un modelo parecido al estudio randomizado. Pero la pregunta es esto: ¿el macheo usando el análisis de propensión es similar a la randomización? Bueno, hay muchos de ustedes que quizás sepan más que yo que esto y lo responderán muy fácil, pero creo que vale decir que la randomización nos garantiza que en todas las variables, las consideradas, las no consideradas, las desconocidas al momento de los registros, están divididas de manera igual que el peso y la altura en
los dos tratamientos a considerar. Esto es interesante porque como los registros muchas veces hay datos faltantes, datos que ni se sabía que tenían. Yo le digo, la fragilidad no debe estar considerada en ninguno de esos análisis, tampoco habitualmente la medicación no suele estar, o algunas variables nuevas que van apareciendo, que sabemos que ahora tienen valor pronóstico y obviamente cuando se hizo el CAS ni estaban consideradas. O sea que no es igual. Se parece y trata de imitar. Y bueno, el otro punto que me parece obvia la respuesta, pero me parece como hay residentes, acá mostramos dos estudios que utilizaron el método de corrección por propensity score. Que las poblaciones en los dos estudios están machadas por propensity score, ¿significa que las poblaciones de los dos estudios son iguales? No, bueno, lógico, de ninguna manera. Significa que en cada estudio las poblaciones son parecidas, pero no es un estudio, el estudio con respecto al otro puede ser poblaciones totalmente macheadas, pero totalmente distintas. Eso pasa como en todos los estudios, ¿no? Y si uno ve los resultados en esos dos estudios, en el estudio canadiense y en el estudio de Nueva York, hubo coincidencia que en estos puntos secundarios, mejor el resultado para cirugía, para la tasa de infarto en el seguimiento, menos tasa de reversión para la cirugía, menos ACV en la angioplastia, pero la sobrevida en un grupo fue mejor para la cirugía, en el otro no hubo diferencia. Pero bueno, si vemos algunos puntos, no era la idea analizar esto con tanto detalle, pero el follow-up promedio fue muy distinto. El estudio que vio diferencias era más de 5 años, el otro no llega a 3 años. Acuérdense que en el Stitch, incluso en tratamiento médico versus quirúrgico, se empezó a ver en forma alejada la diferencia a favor de la cirugía, y ahí están las mortalidades del grupo angioplastia, que fue mayor en el grupo en el primer estudio que en el segundo. Bueno, o sea que obviamente no garantiza eso, que son poblaciones, a mi entender, distintas. Y el último punto que quería tocar es lo que se llama landmark análisis. Landmark análisis me parece interesante simplemente para información, para saberlo, es una técnica que se usa poco. Y en realidad se empezó a usar a mediados de los 80 para estudios oncológicos. ¿Por qué? Porque a veces con un procedimiento hay un tiempo hasta que el procedimiento actúe, y uno, si vos, por ejemplo, fue para oncología porque empieza un tratamiento probando una droga o quimioterapia versus placebo, digamos. Quizás la quimioterapia no es que se la das hoy y mañana el paciente tiene mejor resultado. Incluso puede tener peor resultado al principio. O sea que se da un tratamiento y un tiempo hasta el efecto terapéutico. Entonces, el landmark análisis significa poner como landmark un punto de referencia, sería el mojón, como dice la gente de campo. Pone un punto de referencia y se analizan los resultados de ahí en adelante. Aquí en este estudio, que era, por ejemplo, acá analizan de 6 meses adelante, no importa lo que pasó antes de los 6 meses. A mí me interesa después de los 6 meses, era un estudio le dieron clopidogrel durante los primeros meses, después suspendieron el clopidogrel, y ven que los pacientes que le suspendieron el clopidogrel, aunque habían tenido la protección en las primeras veces, siguieron teniendo peor evolución que aquellos que lo recibían. El landmark análisis permite corregir ese tiempo hasta el efecto terapéutico. Error no considera los eventos previos, hay que reconocer eso. El punto de referencia hay que ubicarlo de acuerdo a la información previa. Si yo sé que hay una patología, tendré que saber que el primer tiempo puede pasar algún perjuicio por un medicamento, pero si lo pongo muy precoz, puede modificar los resultados alejados, y si lo pongo muy tardío, voy a perder potencia porque no me van a quedar pacientes. Si empiezo a analizar después del 5º año, ya no me quedan pacientes. Bueno, creo que en realidad no sé si fue un poco denso, les pido disculpas, pero mi idea era discutir más que nada estos métodos que no utilizamos tan seguido, pero que veo que en la bibliografía, sobre todo la corrección por propensity score, se está haciendo
cada vez más frecuente por la disponibilidad de bases de datos y programas estadísticos que son... Ok, César. A ver, un par de comentarios y una pregunta. Básicamente, propensity score y multivariabilidad, los dos son estudios multivariados. Exactamente, los dos utilizan multivariabilidad y el método de análisis es lo mismo. En Lo que pasa que... esencia no hay diferencia. En uno, el punto final es conseguir que las dos poblaciones tengan la misma probabilidad de una intervención comparable, y en el otro ver la variable interés. Pero no hay en esencia una diferencia. Exactamente. Hay muchos estudios que han comparado en una misma población el resultado de la multivariabilidad, de la precisión logística habitual, contra propensity score, y no hay diferencia. Me parece que algunas veces se usa propensity score cuando una de las ramas en comparación tiene pocos porcentajes y la otra tiene muchos. Ahora bien. Sí, una cosita sola. En realidad muchas veces el propensity score lo que tiene una ventaja es que, por lo que leí, yo nunca usé el programa estadístico propensity score, cero experiencia, ¿no? Lo que he leído nomás. El propensity score tiene la ventaja, permite poner más variables. Entonces, solo sabemos que en el estudio convencional, cuando es un multivariado convencional, digamos, lo llaman naive, que ellos dicen. Cuando es convencional, vos tenés una limitación del número de variables porque depende del número de eventos. Acá dicen que es más amplio la posibilidad de variables, la cantidad de variables que podés poner. Y eso es lo que dicen. Claro, como vos explicás, César, cada cosa es más amplia, porque si vos tenés un estudio donde querés identificar al 10% de los muertos de una población de 1000 pacientes, trabajás con 100 pacientes y el número de covariables lo tenés que adaptar a esto. En cambio, acá trabajás con todos los pacientes en una población y en otra que no lo saben. Ahora, todas las limitaciones que hay en uno y en el otro son presentes acá, ¿eh? No hay absolutamente ninguna diferencia entre una cosa y otra. Y ahora, una pregunta más clínica, César. Mostrar la curva de separación que mostraste al principio del resultado de los estudios. Porque ahora, a ver, vamos a salir de la matemática, esa curva ahí. Vamos a salir de la matemática y vamos a entrar en el feeling. ¿Vos creés que los pacientes realmente con cirugía coronaria son totalmente iguales, una vez que se hizo el cálculo del propensity, a los pacientes con artroplastía? Porque en una de esas se mandaron pacientes que tenían condiciones más favorables para la supervivencia. Yo creo que sí. Una cosa del tratamiento, lo que sabemos que la indicación en el mundo real es muy distinta. Primero, antes de la corrección, ¿no? Eso no hay duda que es muy distinta a la indicación médica de angioplastia para cirugía en el paciente con lesión de múltiples vasos. Pues vimos que en esos dos estudios, en otros más chicos que he visto, las poblaciones son totalmente distintas. Igualmente acá me parece que yo, la verdad, no tengo el conocimiento para criticar con certeza la corrección por propensity score, pero a mí también me gusta. César, antes del propensity, ¿quiénes eran nuevamente peores? ¿Los pacientes quirúrgicos o los con angioplastia? Antes de la corrección. Antes eran los quirúrgicos. Claro, ¿estaban mejor o peor? Sí, no, eran peores, tenían más secuela de infarto, peor ventrículo, más viejos. Los quirúrgicos. Ah, bueno, sí. En alguna medida eso hablaría, porque si no tendría que haber, podría ser entonces. Realmente que no, eso habla de la fuerza de la cirugía, creo, este resultado. Me parece que si hubiera algún sesgo sería que serían peores los quirúrgicos y a pesar de eso le va mejor. Rodolfo Pizarro. No, lo que vos querías comentar, si antes eran peores, esto le da más fuerza. Esto le da más fuerza a la llanta. Exactamente. Claro, eso es lo que decía, le da más fuerza a la cirugía. La cosa, invierte la cosa. Sí, invierte la cosa, claro. Bueno, muy bien, bueno, dale. ¿Alguien más? No sé qué no vale, ¿verdad? No vale, por no vale. Y las cosas técnicas que vos decís en el propensity, hay algunas cosas que, digamos, ¿cuál va a ser el score por el cual se va a calificar como otra? Hay ciertas cosas que incluso son peores que el multivariado. Y en esta curva es interesante el hecho que se van abriendo en el tiempo, lo cual pareciera decir que la cirugía coronaria mantiene el efecto en los años posteriores, no es que se acercan ni se mantienen paralelas, sino que se aumenta el efecto. Sé que quizás el hecho más importante entre los dos es
la cirugía coronaria tiene 3,3 revascularizaciones y la angioplastia tiene 1,8. Lo más probable es que la angioplastia no revascularizó lesiones totales, que sí revascularizó la cirugía, y eso lo vemos todos los días cuando le decimos pacientes. César, perdón, César, ¿querés comentar algo? No, decía que en realidad el número de stent colocados fue 1,9 creo, y el número de bypass fue 3 y pico, así que obviamente hubo más revascularización. Y el porcentaje de revascularización completa que está analizado fue mayor en la cirugía. Yo particularmente creo que en esta población es mejor la cirugía. Pero, digamos... Perdona, César, ¿podés poner la curva de blood rank de recién, la que pusiste recién, la curva de sobrevida? Fíjense, César, una cosa metodológica que está buena en esto para comentar. Pon una curva, nosotros dijimos Kaplan-Meier el otro día, la rank, ¿te acordás que dijimos eso? Poné la que viene, César, ¿puede ser? La diapositiva que viene. Sin embargo, acá no es log rank, es Gray Test. ¿Sabes por qué es eso? Porque no se puso el Kaplan acá, fue riesgo competitivo. Después vamos a dar. Quiere decir que Kaplan sobreestima la curva. Esta es la curva real. A ver, no te entendí bien, perdón, no te escuché. Cuando vos pones el Kaplan, como hay riesgo competitivo significa para la gente riesgo competitivo es cuando un evento imposibilita la aparición del otro, o cuando un evento no le da la chance al evento primario de aparecer. Entonces, como que hay revascularización y muerte, son dos eventos competitivos, por ejemplo, también hay trasplante y muerte en un paciente dializado, no se puede utilizar Kaplan-Meier y por eso los autores, ahí me di cuenta, hacen el Gray Test. El Gray Test es un análisis que en realidad la primera curva no es la representativa de esta población, es esta curva, que no sobreestima el Kaplan. Habla de un solo evento, no de múltiples. Y esta es la regla. Por eso lo pongo. Fíjense cómo está puesto. Primero una curva de Lorland, después podemos hablar de eso. ¿No? ¿Cómo se corrige por riesgo competitivo? Gracias, César, perdón. No, por favor, no.